¿Alguna vez te has preguntado si esa voz que escuchas en tu mente es realmente de Dios? ¿Y si es solo tu propia imaginación? O peor aún, ¿y si es Satanás disfrazando una mentira como si fuera verdad? Esta es una de las preguntas más importantes que puedes hacerte en tu vida espiritual. Porque, al final del día, la voz que elijas escuchar determinará el rumbo de tu vida. Hoy vamos a descubrir cómo reconocer la voz de Dios, cómo identificar las mentiras del enemigo y cómo encontrar la verdad que transformará tu vida, tu propósito y, en última instancia, tu destino eterno. Vivimos en un mundo lleno de ruido, un mundo que constantemente compite por nuestra atención. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos al final del día, estamos rodeados de voces. Algunas son obvias y ruidosas, las redes sociales, las noticias, las opiniones de los demás. Otras son más sutiles, como los pensamientos que surgen en nuestra mente, los deseos de nuestro corazón, los miedos que nos paralizan o las dudas que nos susurran al oído. Y sí, también está la voz del enemigo, Satanás, que trabaja incansablemente para confundirnos, desviarnos y alejarnos de la verdad. Pero en medio de todo este caos, hay una voz que destaca por encima de todas las demás, la voz de Dios. Es una voz que no compite, que no grita, pero que tiene el poder de transformar tu vida. Es una voz que trae paz en medio de la tormenta, propósito en medio de la confusión y dirección cuando te sientes perdido. Es la voz de un Padre amoroso que te llama por tu nombre, que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces, y que tiene un plan perfecto para tu vida. Sin embargo, aquí está el desafío. ¿Cómo podemos estar seguros de que es Dios quien nos habla? ¿Cómo podemos distinguir su voz de las muchas otras voces que nos rodean, especialmente de las mentiras sutiles y engañosas del enemigo? Estas preguntas no son nuevas. A lo largo de la historia, incluso los hombres y mujeres más grandes de fe han luchado con esta misma incertidumbre. Moisés, por ejemplo, escuchó la voz de Dios en una zarza ardiente, pero incluso él tuvo dudas sobre su llamado. El profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, se encontró en una cueva, buscando desesperadamente escuchar a Dios en medio de su desesperación. Y Jesús mismo, en el desierto, enfrentó las mentiras de Satanás, quien intentó distorsionar la verdad de Dios para desviarlo de su propósito. Si ellos, con su fe y su cercanía a Dios, enfrentaron esta lucha, ¿cuánto más nosotros, en un mundo tan lleno de distracciones y confusión? La realidad es que discernir la voz de Dios no siempre es fácil. No es como recibir un mensaje de texto claro y directo. A veces, su voz es un susurro suave, como lo experimentó Elías. Otras veces, es una convicción profunda en nuestro corazón. Pero lo que es seguro es que Dios siempre está hablando. Él no es un Dios distante ni silencioso. Es un Padre que anhela comunicarse con sus hijos. Isaías 30:21 nos dice: tus oídos oirán una palabra detrás de ti, que dice, este es el camino, andad por él. Dios quiere guiarte, quiere dirigirte, pero para escuchar su voz, necesitamos aprender a discernirla en medio del ruido. Y aquí es donde entra el enemigo. Satanás no quiere que escuches a Dios. Él sabe que si logras reconocer la voz de tu Creador, su poder sobre ti se desmorona. Por eso, hará todo lo posible para imitar la voz de Dios, para distorsionar su mensaje y para sembrar dudas en tu corazón. Satanás no siempre viene con mentiras obvias. A menudo mezcla un poco de verdad con sus engaños, lo suficiente como para que parezca creíble. Es astuto, y su objetivo es confundirnos, alejarnos de la verdad y hacernos tomar decisiones que nos aparten del propósito de Dios. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos escuchando a Dios y no a Satanás? ¿Y cómo podemos entrenar nuestro corazón y nuestra mente para reconocer la voz de Dios con claridad, incluso en medio de las pruebas y las dificultades? Las claves prácticas para discernir entre ambas. ¿Y cómo puedes entrenar tu corazón y tu mente para escuchar a Dios? Porque escuchar a Dios no es algo que sucede automáticamente. Es una habilidad que se desarrolla con el tiempo, la práctica y la fe. Vivimos en un mundo donde cada segundo de nuestra atención es disputado. Desde el instante en que comienza nuestro día hasta que finalmente buscamos descanso, nuestra mente es asaltada por un sinfín de preocupaciones, alertas constantes, compromisos urgentes y una interminable lista de pendientes. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que esta lucha por nuestra atención no es solo un problema moderno o tecnológico. Es una batalla espiritual que ha existido desde el principio de los tiempos. La Biblia nos dice claramente que estamos en una guerra espiritual. Efesios 6:12 lo explica de esta manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestra lucha no es contra personas, ni contra las circunstancias visibles que enfrentamos, sino contra fuerzas espirituales que trabajan en las sombras, buscando alejarnos de Dios. Satanás, el enemigo de nuestras almas, tiene un objetivo claro: evitar que escuchemos la voz de Dios. Él sabe que si logramos escuchar y obedecer a Dios, su poder sobre nosotros se desmorona. Por eso, hará todo lo posible para distraernos, confundirnos y alejarnos de la verdad. Y lo hace de maneras tan sutiles que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo atacados. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces has intentado orar o leer la Biblia, solo para ser interrumpido por un pensamiento, una notificación en tu teléfono o una preocupación repentina? ¿Cuántas veces has sentido que, justo cuando decides acercarte más a Dios, surgen obstáculos inesperados? Esto no es una coincidencia. Es parte de la estrategia del enemigo. Satanás no necesita que te vuelvas completamente en su contra. Le basta con mantenerte distraído, ocupado y desconectado de la voz de Dios. Un ejemplo claro de esta batalla espiritual lo encontramos en el Jardín del Edén, en Génesis 3. Allí vemos cómo Satanás, en forma de serpiente, se acerca a Eva con una estrategia que sigue utilizando hasta el día de hoy, una mezcla de verdad y mentira. Dios había dado una instrucción clara a Adán y Eva: podían comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Satanás, astuto como siempre, no atacó directamente la prohibición de Dios. En lugar de eso, plantó una semilla de duda en la mente de Eva. Le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Satanás no negó directamente lo que Dios había dicho, simplemente lo distorsionó, lo exageró, para hacer que Eva comenzara a cuestionar la bondad y las intenciones de Dios. Luego, cuando Eva respondió, Satanás dio el siguiente paso: contradijo abiertamente a Dios, diciendo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí vemos cómo Satanás usó una verdad parcial, que comer del fruto les daría conocimiento, para envolver una mentira mortal. Y esa mentira llevó a Eva a desobedecer a Dios, lo que tuvo consecuencias devastadoras no solo para ella, sino para toda la humanidad. Este pasaje nos enseña una lección fundamental: Satanás no siempre viene con mentiras obvias. A menudo, sus tácticas son sutiles, mezclando un poco de verdad con sus engaños para que sean más fáciles de creer. Y lo hace de una manera que apela a nuestras debilidades, a nuestros deseos y a nuestras inseguridades. En el caso de Eva, apeló a su deseo de conocimiento y a la idea de que Dios le estaba ocultando algo bueno. En nuestro caso, puede usar nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones o incluso nuestras emociones para desviarnos del camino de Dios. Pero la batalla por nuestra atención no se limita a momentos de tentación como el de Eva. Es una lucha constante que se libra en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días. El enemigo utiliza el ruido del mundo para ahogar la voz de Dios. Este ruido puede venir en forma de distracciones externas, como el trabajo, las redes sociales o las responsabilidades diarias. Pero también puede venir en forma de distracciones internas, como el miedo, la ansiedad, la culpa o la duda. Y mientras más ruido haya en nuestra vida, más difícil será escuchar la voz de Dios. Por eso, es tan importante que estemos conscientes de esta batalla y que tomemos medidas para proteger nuestra atención. La Biblia nos da herramientas para hacerlo. Efesios 6, 13-17 nos habla de la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Estas no son solo metáforas. Son principios prácticos que podemos aplicar en nuestra vida diaria para resistir los ataques del enemigo y mantenernos enfocados en Dios. Por ejemplo, el cinturón de la verdad nos recuerda que debemos anclar nuestra vida en la palabra de Dios, porque solo la verdad puede contrarrestar las mentiras de Satanás. La coraza de justicia nos protege de la culpa y la condenación, recordándonos que somos justificados por la gracia de Dios. El escudo de la fe nos ayuda a apagar los dardos de duda y temor que el enemigo lanza contra nosotros. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra arma más poderosa para combatir las mentiras del enemigo. La batalla por tu atención es real, y no es algo que puedas ganar por tu cuenta. Necesitas la ayuda de Dios, su palabra y su Espíritu para discernir entre la verdad y la mentira, entre la voz de Dios y las distracciones del enemigo. Pero aquí está la buena noticia: no estás solo en esta lucha. Dios está contigo,
y Él te ha dado todo lo que necesitas para vencer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar? ¿Estás dispuesto a apagar el ruido del mundo y a buscar la voz de Dios con todo tu corazón? Recuerda, la voz que elijas escuchar determinará el rumbo de tu vida. Así que, en medio de esta batalla por tu atención, elige escuchar a Dios. Porque su voz no solo te guiará, también te dará la paz, el propósito y la dirección que tu alma anhela. La voz de Dios tiene características únicas que la hacen inconfundible, pero para reconocerla, debemos aprender a identificar esas cualidades que la distinguen de cualquier otra voz. En un mundo lleno de ruido, distracciones y mentiras, es vital que sepamos cómo suena la voz de nuestro Creador. Dios no es un Dios de confusión, ni de caos, ni de contradicciones. Su voz es clara, consistente y siempre fiel a su carácter. Aquí hay 3 claves fundamentales para reconocer la voz de Dios, y cada una de ellas está profundamente arraigada en las Escrituras. La primera y más importante característica de la voz de Dios es que siempre está alineada con su palabra. Dios nunca te dirá algo que contradiga lo que ya ha revelado en las Escrituras. Isaías 48 nos recuerda, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esto significa que la palabra de Dios es eterna, inmutable y completamente confiable. Si alguna vez sientes que Dios te está hablando, la primera pregunta que debes hacerte es, ¿esto está en línea con lo que dice la Biblia? Por ejemplo, si sientes que Dios te está guiando a tomar una decisión, pero esa decisión implica desobedecer sus mandamientos o comprometer tus valores cristianos, puedes estar seguro de que esa no es su voz. Dios no se contradice. Él no cambia de opinión ni ajusta su verdad para adaptarse a nuestras circunstancias o deseos. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Su carácter y su palabra son constantes, y cualquier cosa que Él te diga estará en perfecta armonía con lo que ya ha revelado en la Biblia. Una ilustración clara de esto es cuando enfrentamos decisiones difíciles en nuestras relaciones, en nuestro trabajo o en nuestra vida personal. Tal vez sientes que Dios te está llamando a perdonar a alguien que te ha lastimado profundamente. Aunque tu corazón pueda resistirse, sabes que su voz está alineada con las Escrituras, porque Jesús nos enseñó a perdonar, incluso a nuestros enemigos. Mateo 5:44. La voz de Dios siempre te guiará hacia la obediencia a su palabra, incluso cuando sea difícil o incómodo. La segunda característica de la voz de Dios es que trae paz, no confusión. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios habla, su voz no genera ansiedad, miedo o caos. En cambio, trae una paz profunda que no depende de las circunstancias externas. Esta paz no significa necesariamente que todas tus preguntas serán respondidas o que todos tus problemas desaparecerán, pero sí significa que sentirás una seguridad interna de que estás en el camino correcto. Es importante entender que la paz de Dios no es lo mismo que la comodidad. A veces, Dios nos llama a hacer cosas que son desafiantes o que nos sacan de nuestra zona de confort, pero incluso en esos momentos, su voz trae una paz que calma nuestras dudas y temores. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar a los israelitas de Egipto, Moisés inicialmente se sintió inseguro y lleno de dudas. Pero a medida que obedeció, experimentó la paz de saber que estaba cumpliendo el propósito de Dios. Por otro lado, la voz del enemigo trae confusión, urgencia y presión. Satanás quiere que tomes decisiones apresuradas, basadas en el miedo o la emoción del momento. Si sientes que estás siendo empujado a actuar rápidamente, sin tiempo para orar o buscar consejo, es probable que esa no sea la voz de Dios. Dios no te apresura, Él te guía con paciencia y amor. Su voz siempre te dará el tiempo y el espacio para buscar su dirección con calma y claridad. La tercera característica de la voz de Dios es que siempre te guía hacia la santidad. Dios no solo quiere que tomes decisiones correctas, Él quiere que crezcas en amor, obediencia y fe. Su voz siempre te llevará a un lugar donde puedas reflejar más de su carácter en tu vida. Esto significa que la voz de Dios no solo se enfoca en lo que haces, sino en quién estás llegando a ser. Él está más interesado en tu transformación espiritual que en tu comodidad temporal. Primera de Pedro 1:16 dice, «Sed santos, porque yo soy santo». La santidad no es algo que podamos alcanzar por nuestra cuenta, pero cuando escuchamos la voz de Dios y obedecemos su dirección, Él nos transforma a través de su Espíritu Santo. La voz de Dios siempre te llevará a tomar decisiones que glorifiquen su nombre, que edifiquen a los demás y que te acerquen más a Él.
Si sientes que Dios te está llamando a dejar un hábito o una relación que no honra su nombre, puedes estar seguro de que esa es su voz. Aunque puede ser difícil, su dirección siempre tiene el propósito de purificarte y acercarte más a su corazón. La voz de Dios nunca te llevará a comprometer tus valores o a justificar el pecado. En cambio, te animará a vivir una vida que refleje su amor, su gracia y su verdad. Un ejemplo poderoso de cómo Dios habla lo encontramos en la experiencia de Elías en 1 Reyes 19, 11, 13. Después de una gran victoria espiritual, Elías se sintió desanimado y huyó al desierto, buscando escuchar a Dios. En ese momento, Dios le dijo que saliera y se pusiera de pie en el monte, porque él iba a pasar. Primero vino un viento poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un susurro apacible, y allí estaba Dios. Este pasaje nos enseña algo profundo sobre la voz de Dios. A menudo, esperamos que Dios hable de manera espectacular, con señales grandiosas o milagros evidentes. Pero muchas veces, su voz viene en forma de un susurro apacible, requiriendo que estemos quietos y atentos para escuchar. Esto nos recuerda que escuchar a Dios no se trata solo de buscar señales externas, sino de cultivar un corazón sensible a su presencia. El susurro apacible de Dios también nos muestra que su voz no compite con el ruido del mundo. Si queremos escucharla, debemos aprender a apartarnos del ruido, a buscar momentos de quietud y a sintonizar nuestro corazón con su espíritu. Dios no grita para llamar nuestra atención, Él nos invita a acercarnos a Él con humildad y reverencia. Satanás es un maestro del engaño, un estratega astuto que ha perfeccionado sus tácticas a lo largo de los siglos. Su objetivo principal es alejarnos de Dios, y para lograrlo, utiliza métodos tan sofisticados que, muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de que estamos siendo manipulados. La Biblia nos advierte claramente sobre su naturaleza engañosa. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que Satanás no siempre se presenta como algo obviamente malo o aterrador. Al contrario, muchas veces se disfraza de algo que parece bueno, atractivo o incluso espiritual, para ganarse nuestra confianza y desviarnos del camino de Dios. Satanás no necesita que te vuelvas completamente en su contra, le basta con que te alejes un poco de la verdad. Su estrategia no siempre es un ataque frontal, a menudo es una serie de pequeños desvíos que, con el tiempo, te llevan lejos de la voluntad de Dios. Una de las tácticas más efectivas de Satanás es distorsionar la verdad. Él no suele presentar mentiras descaradas, porque sabe que serían demasiado obvias. En lugar de eso, mezcla un poco de verdad con sus mentiras, lo suficiente como para que parezcan creíbles. Esta es una estrategia que ha utilizado desde el principio de la humanidad. Él toma algo que parece bueno o razonable y lo distorsiona para alejarnos de la verdad. Puede hacernos creer que un pequeño pecado no es tan grave o que Dios quiere que seas feliz, así que está bien hacer lo que te hace sentir bien, incluso si contradice su palabra. Pero la verdad es que Dios nunca compromete su santidad, y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Otra táctica común de Satanás es crear urgencia y presión. Dios es un Dios de paciencia y orden. Él no te apresura ni te obliga a tomar decisiones impulsivas. Pero Satanás quiere que actúes rápidamente, sin pensar, sin orar y sin buscar la dirección de Dios. Él sabe que cuando tomamos decisiones apresuradas, somos más propensos a cometer errores y a desviarnos de la voluntad de Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la tentación de Jesús en el desierto, Mateo 4. Después de que Jesús había ayunado durante 40 días y 40 noches, Satanás se acercó a él en un momento de debilidad física y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Mateo 4:3. Aquí, Satanás estaba tratando de presionar a Jesús para que usara su poder divino de manera impulsiva, para satisfacer una necesidad inmediata. Pero Jesús no cayó en la trampa. En lugar de actuar apresuradamente, respondió con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta táctica de urgencia también se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. Por ejemplo, el enemigo puede susurrarte, tienes que tomar esta decisión ahora mismo. No hay tiempo para orar o buscar consejo. O puede hacerte sentir que si no actúas de inmediato, perderás una oportunidad importante. Pero Dios nunca trabaja de esa manera. Él siempre te da el tiempo y el espacio para buscar su dirección.
Si sientes que estás siendo empujado a actuar rápidamente, sin tiempo para reflexionar o consultar a Dios, es probable que esa presión venga del enemigo. La tercera táctica de Satanás es sembrar dudas y confusión. Él quiere que cuestiones lo que Dios ha dicho, que dudes de su amor, de su bondad y de su plan para tu vida. En Mateo 4:6, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos, te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí, Satanás citó las Escrituras, pero las sacó de contexto para intentar confundir a Jesús y hacerlo dudar de su identidad y de la protección de Dios. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza, usando la palabra de Dios en su contexto correcto: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En nuestras vidas, Satanás usa esta táctica para hacernos dudar de las promesas de Dios. Puede susurrarnos cosas como: ¿realmente Dios te ama? Si te amara, ¿por qué estás pasando por esta dificultad? Tal vez lo estás interpretando mal. Estas dudas pueden llevarnos a la confusión, y la confusión puede alejarnos de la verdad. La buena noticia es que no estamos indefensos contra las tácticas de Satanás. Dios nos ha dado herramientas poderosas para resistir al enemigo. Efesios 6:11 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando te mantienes cerca de Dios, cuando estudias su palabra y cuando buscas su dirección en oración, puedes discernir las tácticas del enemigo y resistirlas con confianza. Discernir la voz de Dios es una de las habilidades más importantes que un creyente puede desarrollar. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que escuchamos proviene de Dios y no de nuestras propias emociones, deseos o incluso del enemigo? Aquí tienes claves prácticas que te ayudarán a discernir la voz de Dios con claridad y confianza. La primera y más fundamental clave para discernir la voz de Dios es conocer su palabra. La Biblia es la revelación escrita de Dios, y todo lo que Él nos dice estará siempre en perfecta armonía con lo que ya ha revelado en las Escrituras. Cuanto más estudies la Biblia, más familiar serás con su voz. Es como cuando pasas tiempo con un amigo cercano. Cuanto más lo conoces, más fácil es reconocer su voz, incluso en medio de una multitud. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto significa que, como creyentes, debemos familiarizarnos con la voz de nuestro pastor, y la mejor manera de hacerlo es pasando tiempo en su palabra. Si no conocemos lo que Dios ya ha dicho en la Biblia, seremos vulnerables a las mentiras y distorsiones del enemigo. Si alguien te dice que Dios quiere que hagas algo que contradice sus mandamientos, como mentir o actuar de manera egoísta, puedes estar seguro de que esa no es su voz. Estudiar la Biblia no es solo una tarea intelectual, es una forma de conectar con el corazón de Dios. A medida que meditas en las Escrituras, el Espíritu Santo te ayudará a entenderlas y aplicarlas a tu vida. Así que, si quieres discernir la voz de Dios, comienza por sumergirte en su palabra diariamente. La segunda clave es orar constantemente. La oración no es solo un monólogo en el que presentamos nuestras peticiones a Dios, es una conversación en la que también escuchamos su voz. En Jeremías 33:3, Dios nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto significa que Dios quiere hablarnos, pero debemos estar dispuestos a buscarlo en oración. Cuando oras, no te limites a hablar, también dedica tiempo a escuchar. A veces, Dios responde a través de una impresión en tu corazón, un pensamiento que surge en tu mente o una confirmación en las circunstancias. Pero para escuchar su voz, necesitas crear un espacio de quietud en tu vida. Apaga las distracciones, encuentra un lugar tranquilo y abre tu corazón a su dirección. La oración constante también fortalece tu relación con Dios. Cuanto más tiempo pases en su presencia, más fácil será reconocer su voz. Es como sintonizar una radio. Al principio, puede haber interferencias, pero con el tiempo, aprendes a ajustar el dial para escuchar con claridad. La tercera clave es buscar consejo sabio. Dios a menudo habla a través de otras personas, especialmente aquellos que tienen una relación cercana con Él y que han demostrado sabiduría y madurez espiritual. Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando enfrentes decisiones importantes o sientas que Dios te está guiando en una dirección específica, busca el consejo de líderes espirituales, mentores o amigos piadosos. Estas personas pueden ayudarte a discernir si lo que estás escuchando está en línea con la palabra de Dios y su carácter. A veces, ellos pueden ver cosas que tú no ves o confirmar algo que Dios ya ha puesto en tu corazón.
Sin embargo, es importante asegurarte de que el consejo que recibes provenga de personas que realmente buscan la voluntad de Dios y no sus propios intereses. No todos los consejos son buenos consejos, así que ora para que Dios te guíe hacia las personas correctas. La cuarta clave es buscar paz interior. La paz es uno de los indicadores más claros de que estás en el camino correcto. Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Dios habla, su voz trae una paz que no depende de las circunstancias externas. Incluso si la decisión que estás tomando es difícil o desafiante, sentirás una tranquilidad interna que te asegura que estás siguiendo su voluntad. Por otro lado, si sientes confusión, ansiedad o inquietud, es posible que necesites detenerte y reevaluar. La voz de Dios nunca genera caos ni presión, siempre trae claridad y confianza. Esto no significa que no enfrentarás desafíos, pero incluso en medio de ellos, su paz será tu guía. La quinta clave es observar los frutos. Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Esto significa que la voz de Dios siempre produce frutos buenos y duraderos en tu vida. Si lo que estás escuchando te lleva a crecer en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22-23, puedes estar seguro de que proviene de Dios. Por el contrario, si lo que estás escuchando te lleva a actuar de manera egoísta, a causar división o a comprometer tus valores cristianos, es probable que no sea la voz de Dios. Los frutos de tus decisiones son un indicador claro de si estás siguiendo su dirección o no. La sexta clave es esperar confirmación. Dios no tiene prisa, y su voluntad siempre será confirmada de alguna manera. A veces, esto puede suceder a través de una palabra en las Escrituras, un consejo sabio, una circunstancia específica o una impresión en tu corazón. Pero lo importante es que no tomes decisiones apresuradas. En Habacuc 2:3, Dios dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si sientes que Dios te está guiando en una dirección, pídele que confirme su voluntad. Él no se ofende cuando buscamos claridad, al contrario, quiere que estemos seguros de su guía. La paciencia es clave en este proceso. A menudo, Dios usa el tiempo de espera para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender de Él. La séptima clave es silencio y quietud. En un mundo lleno de ruido, es fácil perder de vista la voz de Dios. Pero a menudo, Él habla en un susurro apacible, como lo hizo con Elías en Primera de Reyes 19:11-13. Para escuchar su voz, necesitas apagar el ruido del mundo y crear un espacio de quietud en tu vida. Esto puede significar apartar tiempo cada día para estar a solas con Dios, lejos de las distracciones. Puede ser en la mañana temprano, antes de que comience el ajetreo del día, o en la noche, cuando todo está en calma. Lo importante es que busques momentos de silencio para escuchar su voz. Dios no compite por tu atención, Él espera que te acerques a Él con un corazón dispuesto a escuchar. Escuchar la voz de Dios es un privilegio y una necesidad para todo creyente, pero no siempre es fácil. A menudo, no escuchamos a Dios no porque Él no esté hablando, sino porque nuestras vidas están llenas de ruido, distracciones y barreras que nos impiden sintonizar con su voz. La Biblia nos asegura que Dios desea comunicarse con nosotros. En Jeremías 29:13, Él promete, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sin embargo, para encontrarlo y escuchar su voz, debemos estar dispuestos a identificar y superar los obstáculos que nos alejan de su presencia. Aquí exploraremos 3 de los obstáculos más comunes que enfrentamos al intentar escuchar a Dios, y cómo podemos superarlos. Vivimos en un mundo diseñado para robar nuestra atención. Desde el momento en que despertamos, estamos rodeados de notificaciones, entretenimiento y una lista interminable de responsabilidades. El problema con las distracciones no es solo que ocupa nuestro tiempo, sino que también llena nuestra mente y corazón con ruido, dejando poco espacio para la quietud necesaria para escuchar a Dios. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en la parábola del sembrador. En Mateo 13:22, Él describe la semilla que cayó entre espinos, diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Las distracciones del mundo pueden ahogar la voz de Dios en nuestras vidas, haciéndonos espiritualmente sordos. Para superar este obstáculo, debemos ser intencionales en crear espacios de quietud y silencio en nuestras vidas.
Esto puede significar apagar el teléfono durante un tiempo, establecer límites en el uso de las redes sociales o dedicar momentos específicos del día para estar a solas con Dios. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. La quietud no es solo la ausencia de ruido externo, sino también la disposición interna de nuestro corazón para escuchar a Dios. Otro obstáculo importante para escuchar a Dios son los pecados no confesados. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios, no porque Él deje de hablar, sino porque nuestro corazón se endurece y nuestra comunión con Él se ve afectada. Isaías 59:2 lo explica claramente. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando permitimos que el pecado permanezca en nuestra vida sin arrepentimiento, nuestra sensibilidad espiritual disminuye. Es como si nuestra conexión con Dios se debilitara, y su voz se volviera más difícil de discernir. Esto no significa que Dios nos abandone, pero sí que nuestra capacidad de escuchar su dirección se ve comprometida. Por ejemplo, si estamos guardando rencor, viviendo en desobediencia o ignorando las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas, es probable que experimentemos una desconexión espiritual. El rey David entendió esto profundamente. En el Salmo 32:3-5, él describe cómo el pecado no confesado afectó su relación con Dios. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión y el arrepentimiento restauran nuestra comunión con Dios y nos permiten escuchar su voz con claridad. Para superar este obstáculo, debemos practicar la confesión regular y sincera de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No se trata de vivir en culpa, sino de reconocer nuestras fallas, entregarlas a Dios y permitir que su gracia nos restaure. Cuando nuestro corazón está limpio, nuestra capacidad de escuchar a Dios se renueva. El tercer obstáculo para escuchar a Dios es nuestra falta de paciencia. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, donde esperamos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios no opera según nuestro calendario. Él trabaja en su tiempo perfecto, y a menudo nos llama a esperar en Él. Salmo 27:14 nos dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. La falta de paciencia puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas o a buscar respuestas en lugares equivocados. Cuando no escuchamos a Dios de inmediato, podemos sentirnos tentados a depender de nuestra propia sabiduría o a buscar consejo en fuentes que no están alineadas con su voluntad. Esto puede alejarnos aún más de su voz y llevarnos a la confusión. Un ejemplo bíblico de esto lo encontramos en la historia de Saúl en 1 de Samuel 13. Cuando Saúl enfrentó una situación difícil y no quiso esperar a que el profeta Samuel llegara para ofrecer el sacrificio, decidió actuar por su cuenta. Su impaciencia lo llevó a desobedecer a Dios, y como resultado, perdió el favor divino. Este relato nos recuerda que la impaciencia puede tener consecuencias graves en nuestra relación con Dios. Para superar este obstáculo, debemos aprender a confiar en el tiempo de Dios. Esto implica desarrollar una fe que no se tambalee cuando las respuestas no llegan de inmediato. Isaías 40:31 nos anima, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación, en el que Dios trabaja en nuestro corazón y nos enseña a depender de Él. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones a Dios, sino que también abrimos nuestro corazón para escuchar su dirección. Jesús mismo nos dio el ejemplo de la importancia de la oración. En Marcos 1:35, leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba apartar tiempo para orar, cuanto más nosotros. La oración no tiene que ser complicada. Puede ser tan simple como hablar con Dios desde el corazón, expresando tus pensamientos, preocupaciones y deseos. Por otro lado, la lectura bíblica es esencial porque la palabra de Dios es la base para discernir su voz. Segunda de Timoteo 3:16-17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Cuando leemos la Biblia, no solo aprendemos acerca de Dios, sino que también entrenamos nuestro oído espiritual para reconocer su voz. Cuanto más familiarizados estemos con las Escrituras, más fácil será discernir si lo que sentimos o escuchamos proviene de Dios o no. Un consejo práctico es establecer un horario fijo para tu tiempo con Dios. Puede ser en la mañana, antes de que comience el ajetreo del día, o en la noche, cuando todo está en calma. Lo importante es que seas consistente. Incluso si solo puedes dedicar 15 minutos al principio, hazlo con intención y devoción. Con el tiempo, este hábito se convertirá en una parte esencial de tu vida. El segundo paso es encontrar un lugar tranquilo donde puedas estar a solas con Dios. Este lugar no tiene que ser un lugar físico especial. Puede ser una habitación en tu casa, un rincón en el parque o incluso tu automóvil. Jesús también nos enseñó la importancia de apartarnos para estar a solas con Dios. En Mateo 6:6, Él dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Este versículo no solo nos anima a orar, sino que también nos muestra la importancia de encontrar un lugar privado donde podamos estar en comunión con Dios sin interrupciones. En este lugar tranquilo, apaga tu teléfono, cierra la puerta y elimina cualquier distracción que pueda interrumpir tu tiempo con Dios. Si es posible, establece este lugar como tu santuario personal, un espacio dedicado exclusivamente a tu relación con Él. Puedes decorarlo con una Biblia, un cuaderno, una vela o cualquier cosa que te ayude a sentirte conectado con su presencia. Además, el silencio es una parte importante de este tiempo. Muchas veces, estamos tan acostumbrados al ruido que nos resulta incómodo estar en silencio. Pero es en el silencio donde podemos escuchar el susurro apacible de Dios, como lo hizo Elías en Primera de Reyes 19:11-13. No tengas miedo de quedarte en silencio delante de Dios. A menudo, es en esos momentos de quietud donde Él habla con mayor claridad. Recuerda escribir en un diario lo que sientes que Dios te está diciendo y compararlo con su palabra. Llevar un diario espiritual es una herramienta poderosa para registrar tus pensamientos, oraciones y las impresiones que recibes de Dios. A menudo, Dios nos habla a través de ideas, versículos bíblicos, sueños o incluso circunstancias, y escribir estas cosas nos ayuda a procesarlas y recordarlas. Cuando escribes en un diario, estás creando un registro de tu caminar con Dios. Esto no solo te ayuda a reflexionar sobre lo que Él te está diciendo, sino que también te permite ver cómo Él ha respondido a tus oraciones y te ha guiado a lo largo del tiempo. Muchas veces, lo que Dios nos dice en un momento puede no tener sentido de inmediato, pero al escribirlo, podemos volver a ello más tarde y ver cómo encaja en su plan. Es importante comparar todo lo que escribes con la palabra de Dios. Dios nunca te dirá algo que contradiga las Escrituras. Por ejemplo, si sientes que Dios te está guiando a tomar una decisión, busca en la Biblia principios o versículos que confirmen esa dirección. Si lo que sientes no está en línea con la palabra de Dios, es probable que no provenga de Él. Primera de Juan 4:1 nos advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Desde el principio de los tiempos, Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras. A través de su creación, de los profetas, de su palabra escrita y, finalmente, a través de su Hijo, Jesucristo. Hebreos 1:1-2 nos recuerda: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Pero la pregunta no es si Dios está hablando, la pregunta es si tú estás escuchando. En Apocalipsis 3:20, Jesús nos da una invitación personal y poderosa: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». Este versículo no solo nos muestra que Dios está hablando, sino que también nos revela su deseo de tener una relación íntima y cercana con nosotros. Él no solo quiere que lo escuches, quiere que lo invites a entrar en tu vida, que compartas con Él tus alegrías, tus luchas y tus sueños. Pero para que esto suceda, necesitas tomar una decisión, abrir la puerta de tu corazón y permitirle entrar. Dios no fuerza su entrada. Él no grita ni exige tu atención. En cambio, Él llama suavemente, esperando pacientemente a que respondas. Tal vez has sentido su llamado en tu vida, un susurro en tu corazón, una sensación de que algo falta, o incluso una circunstancia que te ha llevado a buscarlo. Pero, ¿has respondido? ¿Has abierto la puerta para dejarlo entrar? Escuchar a Dios requiere disposición, humildad y un corazón abierto. Es un acto de fe que comienza con un simple sí a su invitación.
Hoy puedes tomar la decisión de escuchar su voz. No importa dónde te encuentres en tu vida espiritual, hoy puedes tomar la decisión de escuchar la voz de Dios con claridad. Tal vez sientes que el ruido del mundo ha ahogado su voz, o quizás te has sentido desconectado de él por las distracciones, el pecado o la falta de tiempo. Pero la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para volver a él. Dios está esperando con los brazos abiertos, listo para hablarte y guiarte. Abrir la puerta a Dios significa más que simplemente escuchar su voz. Significa permitir que su presencia transforme tu vida. Cuando decides escuchar a Dios, comienzas a experimentar su paz, su dirección y su amor de una manera que cambia todo. Él no solo quiere hablarte sobre las grandes decisiones de tu vida, también quiere estar presente en los pequeños detalles, en las cosas cotidianas. Quiere ser tu guía, tu consuelo y tu fortaleza. Si sientes que Dios está llamando a la puerta de tu corazón, no lo ignores. Tómate un momento ahora mismo para detenerte, orar y decirle: Señor, aquí estoy. Quiero escucharte. Abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar. No necesitas palabras complicadas ni un lugar especial, solo necesitas un corazón dispuesto. Dios promete que, si lo buscas, lo encontrarás. Jeremías 29:13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes pasar. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser entregadas a Él? ¿Qué pasos puedes tomar hoy para escuchar su voz con mayor claridad? Tal vez sea dedicar más tiempo a la oración, leer su palabra con más frecuencia o simplemente apartar un momento de silencio para estar en su presencia. Sea lo que sea, da ese paso con fe, sabiendo que Dios está contigo y que Él desea guiarte. Si este video te ha ayudado, no olvides apoyarnos. Dale like y suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo mensajes que transformen vidas. Además, me encantaría saber de ti, ¿cómo has aprendido a discernir la voz de Dios en tu vida? Déjame un comentario abajo y comparte tu experiencia. Tu testimonio puede inspirar a otros que también están buscando escuchar a Dios. Recuerda, Dios está hablando. Él te ama, te conoce y tiene un propósito para tu vida. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga abundantemente.